de la Universidad de San Andrés en el chat por cualquier inconveniente técnico o consulta. Esperamos que a través del chat nos dejen sus preguntas y comentarios para nuestra host, Martina Rúa, y para nuestro primer invitado, Diego Golombek. Se siguen sumando, ya somos casi 90. Gracias por estar ahí. Y le voy a dar la palabra a Ariel Urcola. Ariel Urcola es el director de Educación Ejecutiva y Continua dentro de la Universidad de San Andrés y va a saludarnos y recibirlos con un mensaje de bienvenida. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Mientras se terminan de armar el cafecito y ingresan algunas personas que están 2 o 3 minutos tarde, aprovecho para hacer una muy breve introducción del ciclo Pensar e Innovar y en lo posible ver cómo enlaza eso con lo que está sucediendo en la universidad. O sea, primero que todo, una buena pregunta sería ¿por qué Martina Rúa hoy? ¿Por qué Diego? Y lo primero que uno puede pensar es, bueno, Martina es una periodista metida en temas de ciencia y de tecnología y de innovación, y es lógico que entreviste a un científico como Diego, que viene con un montón de temas en neurociencias y cosas por el estilo. Pero esto va un poquito más allá, que es la Universidad de San Andrés hace un tiempo que está teniendo una muy interesante transformación. Siempre fue una universidad muy basada en que lo importante es la base de las personas, en la parte humana de las personas, y creo que eso es el final, pero que cada vez más se vio metida en un mundo donde había que innovar y hacer cosas nuevas, y entonces hubo una carrera de diseño humano que no tiene más de 4 años y ha sido muy exitosa, y una carrera de licenciatura en negocios digitales, que hoy es la carrera más importante de la universidad, que también hizo crecer a las otras carreras habituales, y entonces estamos viendo todo el tiempo cómo en la universidad van fluyendo nuevas cosas, una carrera de ingeniería en inteligencia artificial y ciencia de datos, una carrera nueva de neurociencias, donde Diego ahora tenemos el honor de tenerlo full time con nosotros en su cargo nuevo plenario, así que aprovechamos para saludarlo. Y eso combinado con las carreras tradicionales de grado y posgrado que siguen creciendo. ¿Y por qué estamos contando todo esto? Nos parece que el mundo nos está mostrando que lo que hablamos hace rato de la complejidad nos puede llevar a preocuparnos, pero también a encontrar nuevas soluciones. Y desde la universidad tenemos un montón de formas tradicionales de aprender. Están las carreras de grado que funcionan muy bien, están los posgrados, tenemos educación ejecutiva con programas, pero con Martina dijimos, pensemos un nuevo programa, pensemos algo que sea una forma de aprender distinta. Y no sabemos cuál va a ser, pero parece que una buena forma es poder invitar a 90, 100 personas que una vez por mes nos reunamos para pensar en algo, y después que ese algo se transforme en contenidos que podamos ir viendo a lo largo del mes para encontrarnos con un tema nuevo cada vez. Y esto es un poco el sueño de una idea de un ciclo como este, como también tenemos otros. Yo no quiero otra vez, ahora ya son casi 100 personas, y no quiero quitar el tiempo a los dos protagonistas que son Martín y Diego, pero la verdad es que esto se trata de convergencias. No sé si tanto de convergencias solo de tecnología. Hablamos con Diego que la inteligencia artificial, la robótica, los datos, son un montón de tecnologías que cuando convergen nos ponen en una nueva situación desde el punto de vista de nuevas ciencias o nuevas ideas en el mundo del agro, de la alimentación, en el mundo de la biotecnología, en el mundo de la salud, en el mundo de las finanzas. Pero al final de cuentas, si todo eso no apunta a que estemos un poco mejor todos y en nuestro bienestar, no tiene mucho sentido. Entonces, un poco la idea de estas conversaciones y de estos ciclos es viendo señales y tendencias que hagan que todas las tecnologías converjan, pero en el final de un mundo que pueda ser sustentablemente mejor, que tenga un poco de bienestar, y en el medio no desesperarnos por todo lo que tenemos para aprender, sino dedicarnos un grupito de horas muy cortitas, un tiempo muy valioso, a tener algunas mínimas certezas que nos ayudan a vivir en la incertidumbre, y darnos cuenta que siempre hay mucho para aprender, pero siempre podemos parar una horita y tener un tema y empezar a entenderlo. Así que no les quito más tiempo, la dejo a Martina Rúa, que es la anfitriona, le agradezco a Diego, que es nuestro nuevo profesor plenario este año de la universidad, que esté con nosotros, y los dejo con los artistas. Gracias. Ariel, muchas gracias. Muy buen día a todos, bienvenidos, Ana, y a todos los que se están sumando, al equipo de San Andrés y a cada uno de ustedes que ha decidido en las puertas de este extra feriado frenar para pensar en innovar en un momento de tendencias, de señales híbridas que vamos a empezar a compartir. Me resuena muchísimo, Ariel, la apertura que acabas de hacer. Vamos a tratar de
a lo largo del año acompañarlos, hacernos estos espacios que a veces cuestan, ¿no? Explorar en el medio de la vorágine. Esa va a ser la propuesta de este ciclo, que nos animemos a explorar distintas tendencias a través de expertos que nos van a ayudar a pensar lo cotidiano de una manera nueva. Y vamos a hablar de tendencias de innovación, sí, claro, es el mandato, ¿no? Hay que innovar y vamos a ver qué pasa con ese mandato también, pero también vamos a hablar profundamente de las consecuencias humanas, de qué pasa con nosotros en el medio de esa transformación, que es algo del corazón de la propuesta de San Andrés y por eso me entusiasma tanto formar parte. Así que una breve apertura para luego abocarme a la conversación que tantas ganas tengo de que tengamos todos con Diego, porque vamos a tener todos la posibilidad, el chat está abierto para que ustedes también sean protagonistas de este ciclo Pensar e Innovar, que hoy lo estrenamos de esta manera. Así que primero les quiero que pensemos juntos y compartirles durante estos 2 años de profunda innovación que me ha tocado investigar, preguntar, acompañar a compañías de todo el mundo, de Latinoamérica, de Argentina, a profesionales independientes, a pymes, a profesionales de grandes compañías que se están haciendo nuevas preguntas, qué es innovar, qué tendencias están viendo y cómo están empezando a modificar sus roles en este regreso, porque ustedes saben que este marzo, abril, mayo está siendo un producto mínimo viable de muchas cosas, en las que nos estamos preguntando cómo queremos estudiar, cómo queremos vivir, entre otras preguntas existenciales. Así que algunas tendencias digitales para empezar a pensar. Quiero contarles que muchísimos argentinos por primera vez hicimos nuestros primeros pasos digitales durante los últimos 2 años. Si vos hacías una pregunta en el año 2018 o 2019 sobre digitalización, todavía parecía algo ajeno, parecía algo de algunos pocos, los que tenían acceso, los que estaban interesados, pero la pandemia nos obligó a digitalizarnos. Y muchos probamos métodos digitales de estudiar, de trabajar, de relacionarnos, hasta de ir al médico por primera vez en los últimos 2 años. Entonces se bajó una barrera que a veces es difícil que se baje porque no tuvimos opción. Entonces, en esa no opción, ¿qué pasó? Ahora, muchas de las personas que han probado el mundo digital dicen que se van a quedar ahí. Entonces encontramos que 7 de cada 10 personas, por ejemplo, que usaron métodos de pago electrónico por primera vez en la pandemia, dicen que los van a seguir utilizando. ¿Por qué traigo esta estadística? Porque todos nos estamos digitalizando en cada una de nuestras profesiones y de nuestros roles en la vida. Y acá tenemos una oportunidad para explorar y también un desafío. Ariel decía, a veces nos desespera todo lo que hay para aprender y les puedo asegurar que es una de las consultas que más recibo. ¿Qué estudio, Martina? No sé qué hacer. Hay tanto para abordar, me estoy quedando atrás, ¿por dónde arranco? Y todos queremos ir a los hypes, ¿no? ¿Cómo estudio NFT? ¿Cómo estudio blockchain? ¿Cómo estudio Bitcoin? ¿Es necesario que estemos todos ahí? ¿Qué tenemos que entender de esos mundos? Bueno, es algo que nos podemos empezar a preguntar el día de hoy. No hay una sola categoría o industria que trabajes en lo que trabajes, que hoy nos estés escuchando, que no esté empezando a ser modificada o que siga siendo modificada por la irrupción digital. Y esto va a requerir nuevas habilidades, pero no nuevas habilidades digitales nada más, nuevas habilidades de adaptación, de transformación, de flexibilidad, muchísimas habilidades que estamos desarrollando todos en este nuevo comienzo. Cuando le preguntás a las personas especialistas en tecnología, en diseño de futuros, se cree que en los últimos 2 años nos hemos digitalizado, cobotizado, ahora hablamos un segundo de esa palabra, lo que se esperaba de acá al 2030. Por eso es que tenemos esta urgencia y a veces ansiedad de entender todo lo que la tecnología tiene para proponernos, porque en 2 años tuvimos sistemas, nos digitalizamos, aprendimos a pedir un turno por el teléfono, aprendimos a robotizar y a automatizar muchísimas cosas, en lo que se esperaba para una década. Entonces es lógica esta ansiedad y vamos a ver también cómo podemos transitarla explorando y pensando nuevas ideas. Cuando vemos el índice de cambio, no nos olvidemos que el poder de cómputo, el poder de lo que podemos hacer a través de la tecnología, se multiplica cada 18 meses. Y es en esta ansiedad y en esta realidad que nos tenemos que mover, con una tecnología que tiene un índice de cambio
muy superior al que tenemos las personas, muy superior al que tienen los negocios, y qué decirles de las políticas públicas. Entonces, acá es que nos tenemos que mover y pensar este cambio y esta irrupción. Por otra parte, cuando mirás qué pasó con la digitalización, hay signos claros de que generan crecimiento y que generan evolución. Las empresas que se digitalizaron en la pandemia crecieron hasta 5 veces más que las que no. ¿Qué hacemos con este dato? Y cuando te fijas cómo se están digitalizando, y cuando hablábamos de la convergencia de todas esas tecnologías que Ariel presentaba, vemos que el 50% de las inversiones están yendo a tecnologías emergentes. Estas tecnologías nuevas, cuando hablamos de nube híbrida, de Internet de las cosas, de aprendizaje de máquina, de inteligencia artificial, de GPT-3, ya vamos a ver qué es eso, de las DAO, de blockchain, de automatización, robótica, parece mucho, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Cómo tenemos que usar nuestro tiempo para empezarnos a apropiarnos de estos conceptos que se empiezan a meter en el día a día? Las últimas 2 o 3 semanas fueron realmente un despertador, una alerta para empezar a pensar en serio la ciberpandemia. Grandes compañías argentinas, pero también individuos, están siendo vulnerados desde lo ciberdigital. Y es un tema que les cuento, un chisme periodístico, que no mide. Cuando hacemos notas de ciberseguridad, no miden. Parecería que a las personas no nos pincha el avance y las consecuencias de la tecnología hasta que no tenemos un problema. Por eso también, en cada avance tecnológico es que nos vamos a tener que hacer preguntas, a veces hasta filosóficas, preguntas éticas, preguntas de qué pasa con toda esa información que empieza a estar allí y que empieza a ser parte de este acervo digital. Pero genera ansiedad, ¿no? ¿Cuántos términos nuevos? Hay que entender qué es una DAO, hay que entender qué pasa con un NFT, hay que entender qué tiene para enseñarnos la computación cuántica para lo que es el poder de cómputo del futuro, y tantas cosas más. Y en el medio de todo eso, entender que hay tecnologías que empiezan a cambiar la vida de las personas y la empiezan a modificar para bien. Cuando empezamos a ver qué pasa con estas tecnologías, encontramos, por ejemplo, a la inteligencia artificial, una de las vedettes de la que deben haber escuchado muchísimo. Y miren esto, no sé si sabían que cuando empezó la pandemia hubo una inteligencia artificial que 2 semanas antes advirtió que algo estaba pasando en Wuhan y en Shanghái. Una inteligencia artificial que se llamaba Blue Dot, que empezó a mostrar con 2 o 3 semanas de anticipación a que nosotros lo sepamos, que algo estaba pasando. Pero no hace falta que nos vayamos a China, volvamos a Argentina. Otro de los docentes de la Universidad de San Andrés, que es médico y que es especialista en tecnología, vio esa noticia de la inteligencia artificial y dijo: ¿qué pasaría si yo empiezo a analizar lo que pasa en Argentina a través de inteligencia artificial en mi hospital? ¿Qué pasaría si empiezo a analizar a través de la información, este Big Data que nos dicen las estadísticas, y yo pudiera predecir cuántas camas de terapia intensiva voy a necesitar en 3 semanas? ¿Qué decisiones nuevas podría tomar de cómo trabajo con las distintas personas con las que trabajo? ¿Cómo armo las burbujas si yo pudiera tener un modelo predictivo de cómo va a ser? Y esto es lo que hizo Diego Pereira, médico, especialista en terapia intensiva. Se asoció con personas que saben de tecnología, no tenemos todo que saber todos, y acá empezamos a hablar de colaboración y convergencia, y en pocas semanas pudieron hacer un modelo predictivo que los ayudó a trabajar de una manera mucho más eficiente, cuidando la salud de los trabajadores y poniendo los recursos necesarios para seguir adelante en su hospital. Un ejemplo chiquito de cuando nos preguntamos qué tiene que ver el avance tecnológico con nosotros, qué tiene que ver esta evolución y esta digitalización con nosotros. Pero no es todo tecnología. Y hoy la propuesta es pensar e innovar y ver las tendencias de un mundo híbrido. Y este mundo híbrido tiene grandes implicancias y desafíos a nivel personal. Otro día, si quieren, seguramente vaya a ser uno de los temas de este ciclo, el futuro del trabajo, el presente del trabajo. Tenemos que dedicarnos un día entero a eso, pero les quiero mostrar 2 informes de esta semana para luego dar paso a la conversación con Diego. Microsoft contó esta semana que las personas en esta era híbrida, donde todavía estamos muy desordenados en el momento de trabajo y de descanso, estamos teniendo un tercer pico de trabajo durante el día.
Esta consecuencia está generando que no solo haya grandes momentos de trabajo que están ligados a las 9, 11 de la mañana, un horario de oficina, sino que han identificado que sobre todo los padres de niños tienen un tercer turno laboral entre las 9 y las 10 de la noche. Cuando le dieron de comer a sus niños, los acostaron y vuelven a trabajar. La era híbrida y el avance tecnológico y la irrupción de la tecnología en nuestras vidas tiene consecuencias también de nuestro bienestar y en una productividad más equilibrada. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de cosas? ¿Cómo vamos a pensar a la era híbrida y a este mundo en el que empezamos a ir? Por otra parte, y hablando del mandato de la innovación, habrán escuchado que hay varios países donde se habla de la gran renuncia, donde muchas personas se están preguntando ¿para qué volver? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Esta finitud que se nos hizo tan presente de la vida durante la pandemia está haciendo que nos hagamos nuevas preguntas. ¿Y saben cuál es el tercer factor por el que las personas están renunciando? Me llamó mucho esto la atención y por eso lo quiero traer. Por los grandes niveles de innovación que se nos piden. Estamos recansados de innovar, de pensar de nuevo, de repensar nuestros roles y nuestras industrias. Y los grandes niveles de innovación que se nos piden, nuestros roles, está haciendo que las personas salgan. Quieren volver a un status quo, quieren volver a un lugar conocido y con más certidumbre. Y estos son algunos de los otros desafíos que tendremos para esta era híbrida que empezamos a transitar. 2 entrevistas que pude hacer durante estos años de pandemia que me dejaron pensando y que creo que son una gran antesala para empezar a conversar con Diego. Chris Colbert fue el director de innovación de los laboratorios de Harvard durante 4 años. Lo pude entrevistar en el primer año de la pandemia y me decía que iban a ser 2 años muy espectaculares para la innovación, porque ante la desesperación el humano innova. ¿Cuántas ideas nuevas tuvo la humanidad en los últimos 2 años? ¿Qué tan rápido fuimos a la hora de ejecutarlas y salir adelante con una resiliencia global inédita hasta hoy? ¿Y qué vamos a hacer después de la pandemia? ¿Cómo vamos a seguir innovando, teniendo ideas, cuando ya no sea desde la desesperación? Y en segundo lugar, esta idea de Martin Reeves, ¿no? Él es el Managing Director de Boston Consulting Group, una consultora a nivel global, y con esto los invito a pensar. Si no tenemos tiempo para reflexionar sobre nuestro modelo mental actual, quizás estamos acelerando nuestra obsolescencia. Y esta es una de las esencias de este ciclo que hoy estamos estrenando. Queremos tener tiempo para reflexionar, para preguntarnos desde dónde es que estamos mirando, y hoy tengo la suerte y el privilegio de poder hacerlo con Diego Golombek. Ustedes ya lo conocen, escritor, divulgador, doctor en ciencias biológicas, ahora profe full de la Universidad de San Andrés, que nos va a contar todo lo que está investigando. Y vamos hoy a pensar con Diego, y primero te quiero dar la bienvenida y dejar de compartir, así te veo. Este ciclo de pensar e innovar, Diego, ¿estás por ahí? Bienvenido. Muchas gracias, Martu. Tremenda la inauguración y además muy contento. Está bien hacer como mi primera actividad oficial como profesor de la Universidad de San Andrés, así que estoy muy contento de lo que está sucediendo en estos tiempos. Bueno, más que bienvenido, Diego, y espero que te haya resonado algo esta primera intro para empezar a meternos ahora en el mundo de las ideas. Tenemos tantos temas para hablar y también vamos a hacer que los asistentes sean protagonistas a través del chat. Realmente vamos a cumplir esa promesa, pero sé que estás trabajando muchísimo en lo que es el pensamiento, la ciencia de las ideas, y me gustaría quizás empezar por ahí. Hoy la propuesta es pensar e innovar, y para pensar e innovar hay que tener ideas, así que empecemos por ahí. ¿De dónde saco nuevas ideas? ¿Cómo pensamos nuevas ideas? Fíjate, ya en lo que decís, hay algo que para mí resulta sorprendente por una definición. Hablar de la ciencia de las ideas, ¿no? ¿Es una ciencia tener ideas? ¿O se puede estudiar científicamente? Bueno, la respuesta, que para mí fue sorprendente, debo decir, sí, y además hace mucho tiempo, ¿sí? Hubo una explosión de investigaciones de la ciencia de las ideas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Aprovechando justamente varias innovaciones que había habido durante la guerra. Vos decías recién que estamos innovando desde la desesperación. Y bueno, tenemos un récord, los humanos, las humanas, les humanes, tenemos un récord de que los periodos de mayor innovación son las guerras. ¿Sí? Si vos haces una
una curva de avance tecnológico en términos abstractos, no es monotónica, sino tiene piquitos. Y esos piquitos lamentablemente coinciden con las guerras, desde los persas hasta la guerra de Ucrania, básicamente, ¿sí? Eso no es tan bueno, pero valdría la pena reflexionarlo, esa desesperación que nos lleva a innovar. Y justamente en la década de 1940, 1950, se comenzó con esta idea de estudiar científicamente a las ideas. ¿De dónde salen? ¿Por qué hay gente con más ideas que otra? ¿Por qué nosotros mismos cada tanto somos el Gardel de las ideas y cada tanto, olvídate, si no se nos cae nada, absolutamente? Y la respuesta a esta que te digo es sorprendente, es que se puede estudiar, se pueden hacer experimentos desde las neurociencias, de la psicología cognitiva, desde la economía del comportamiento, para entender qué es esto de tener ideas, qué es esto de innovar, qué es esto de mirar el mundo diferente. Y la verdad que es un camino de ida entender un poco esto, porque en parte tiene cierta aplicación. Uno dice, entonces estoy pifiándola, ¿sí? Por ejemplo, no estoy analizando mis modelos mentales, como decía el CEO de BCG. Y por otro lado, entender un poco el mundo, ¿no? Entender un poco por qué hay periodos extraordinarios, el periodo de la Ilustración, ¿sí? El periodo de los años 20 para la física, ¿sí? El año 1920 me refiero, porque estos también son otros años 20. Claro. Uno a veces la pifia el numerito adelante. Nada, así que la respuesta es sí, hay una ciencia de las ideas, y digamos como, a ver, vos sos más joven, sí, pero no sé si se acuerdan, la serie Fama, la profesora de coreografía, la profesora de danza, ¿sí? Sí, claro. Bueno, sí, pues la fama cuesta, y aquí es donde empiezas a pagarla. Bueno, las ideas valen, y aquí es donde podemos empezar a discutirlas. Cuesta tener ideas. Hay que hacer espacio, ¿no? Hay que hacer espacio físico y mental. Este intento que estamos haciendo hoy de hacer un espacio para pensar, porque parecería que está todo dado para no pensar mucho. ¿Es así? Efectivamente, y no es una metáfora, ¿sí? Cuando vos decís recién hay que hacer espacio y hay que hacer tiempo, es literal, ¿sí? Uno podría, bueno, analizar muchísimas investigaciones sobre la innovación, sobre las ideas, y un punto en común que tienen es que requieren un tiempo y un espacio específico, no son espontáneas. ¿Sí? De nuevo, el recontra resumen de la ciencia de las ideas es bajar de un ondazo a la inspiración. ¿Sí? Las musas, ¿sí? Que son tan maravillosas y se supone que te soplan al oído ideas literarias, artísticas, científicas, y no. La verdad que mucha musa no hay dando vueltas, al menos últimamente. Yo hace mucho que no veo una, ¿sí? Desde la época de los viejos griegos. Con lo cual, esto es importantísimo, ¿sí? Es casi fundamental. Uno puede trabajar, que es lo que hacemos, ¿sí? Más allá, y ese pico del horario de trabajo a las 9 de la noche, si después podemos hablar al respecto, pero si no te haces el espacio para que ese trabajo, el espacio y el tiempo, para que ese trabajo genere conexiones mentales, genere un nuevo mapas mentales, no va a haber nuevas ideas y no va a haber innovación. Esto me lleva a pensar en la palabra insight. ¿Viste? Cuando uno tiene un insight. Es un camino que hubo que hacer de ideas y de trabajo y de hacer para que ese insight, ese aha moment ocurra. Primero, qué curioso que tengamos que usar la palabra en inglés, ¿no? Sí. Ahí hay una deficiencia del español, del castellano. Si vos buscas insight en distintos diccionarios, te vas a encontrar una chorrera de palabras, ¿sí? Momento de iluminación, intuición, creatividad, un montón de cosas. Realmente es un párrafo. La verdad es más fácil decir insight, ¿sí? En este sentido. Si bien uno, la verdad, busca explotar el castellano al máximo, que es un idioma tan rico, para algunas cosas como esta no es tan rica. Y efectivamente, el insight es eso, ¿no? Ese momento supuestamente de inspiración que te viene la gran idea, ¿sí? Con la cual dominaremos el mundo como corresponde. Claro. Bueno, ¿es cierto que viene de la nada? De nuevo, viene de la inspiración. De pronto estás caminando por la calle o tomándote un helado y te viene la gran idea. Tal vez sí, pero lo que importa es todo lo previo. Y acá lo que tenemos que hacer es echar mano a la historia de las ideas, a la historia de la tecnología, a la historia de la creatividad, y buscar grandes insights en el mundo. Pensemos 2 o 3.
Uno podría ser uno de los tremendos insights que cambió la historia, la imprenta. Sí. ¿Sí? Inventada por un tal Gutenberg de la nada. ¿Sí? Hay toda una historia de patentes, hay todo un despelote por ahí en Mainz, en Maguncia. Pero, ¿qué hacía Gutenberg antes de inventar la imprenta? Andaba caminando así con los brazos atrás por Mainz diciendo, voy a inventar algo y los voy a cagar a todos. No, el tipo era un herrero y un tremendo herrero. Entre otras cosas hacía prensas para frutas, prensas para que vos metés uvas y te sale jugo de uva o damascos o lo que fuera. Después de años y años de hacer prensas, Gutenberg habrá dicho, che, si en lugar de uvas acá pongo letras, y las puedo mover de un lado a otro, y eso fue la primera imprenta, una prensa para frutas con letras. El insight le vino de ser un tremendo herrero, no de estar por ahí mirando buscando la inspiración en el cielo. Y dos ejemplos más. Otro tremendo insight, ¿sí? Que también aparentemente viene un poco de la nada. El primer aeroplano creado por los hermanos Wright, ¿sí? Que está bien, venían investigando un poco el tema, pero ¿cómo tuvieron esa idea de una máquina que volara? También la había tenido Leonardo y muchos otros, pero estos algo cambiaron. ¿Qué hacían los hermanos Wright antes de inventar aviones? Eran bicicleteros, y parece que extraordinarios bicicleteros. Seguramente un día vino Wilbur y le dijo a Orville, che, Orville, ¿y si le ponemos alas a la bici? Orville dijo, Orville era el opa de la familia, ¿sí? Y eso fue el primer avión, una bicicleta con alas que volaba 2 metros. Pero para eso tenían que ser recontra expertos en hacer bicicletas, en tener máquinas, en estudiar aerodinámica y una serie de cuestiones. Y último ejemplo, de este insight. La invención del velcro, que es un ejemplo que está en muchos libros de creatividad y de transiciones tecnológicas. El velcro lo inventó un señor llamado George de Mestral, ¿sí? Y cuenta la historia, y posiblemente sea verdad, que el tipo se iba a pasear con su perro al bosque, y cuando salía del bosque el perro estaba lleno de abrojos. Entonces tenía que sacar de a uno, no hay forma de sacar los abrojos todos juntos, vos tenés que sacarlos de a uno, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo de Mestral? Dijo, che, ¿por qué se le pegan tanto los abrojos a mi perro? Entonces sacó el microscopio, tenía en el bolsillo, pues los científicos siempre salimos con microscopio en el bolsillo, por las dudas, ¿no? Nunca sabe. Y miró los abrojos, y vio que eran microanzuelitos. Cada abrojo tenía un montón de cosas que se enredaban en el pelo, muy fuerte, pero transitoriamente, haciendo fuerza, lo separás. Y dijo, ¿y si esto es un cierre? Si esto lo aprovecho para un cierre temporario, y ahí fue, a su taller, inventó el velcro. ¿Y quién era George de Mestral? ¿Sí? Era un inventor, es un ingeniero que inventaba cosas, y entre otras cosas trabajaba con abrasivos, con papel de lija, y uno también tiene que mirarlo con el microscopio. El insight del velcro le vino de toda su historia. Claro. Con lo cual, nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es ser muy expertos en algo, trabajar, profundizar en algo y darnos el tiempo y el espacio para que venga el insight. No puede haber uno sin el otro u otro sin el uno. Estoy escuchando como una reorganización y una reestructuración de un montón de cosas que ya anduvimos, ¿no? A veces uno cree que innovar, ser creativo, tener una idea nueva, es nada, algo que todavía no conozco. Y los 3 ejemplos que diste fue volver a mirar, reorganizar y mirar distintas cosas que ellos ya sabían hacer, con una cuota de imaginación, creo que también, pero mucho de ya algo existente, de algo transitado, en los 3 casos que das, me parece. ¿Y por qué hay, o te pregunto, hay gente que tiene mejores ideas que los demás? ¿Hay gente más creativa que los otros? ¿Y con qué tiene que ver eso? La respuesta es sí, es algo cotidiano, ¿sí? No solamente hay gente más creativa que otra, sino que las mismas personas, nosotros mismos, tenemos épocas más fructíferas, en las cuales las cosas fluyen de alguna manera, y otras que olvídate, ¿sí? Olvídate, pues no se te cae una. ¿Y con qué tiene que ver? Es la gran pregunta. A ver, desde un punto de vista biológico, ¿qué es lo que somos? Somos 2 cosas. Somos lo que traemos de fábrica, ¿no? Cómo estamos hechos, nuestros genes, nuestras neuronas, nuestro cableado neuronal, digamos de papá y mamá, pero también somos, y en algunas cosas sobre todo somos, lo que hacemos con lo que traemos de fábrica, el ambiente, la cultura, el ambiente de trabajo, una cultura innovadora o lo que fuera. Es en la mezcla de esas 2 cosas donde surge la ciencia de las ideas. ¿Hay algo de fábrica? Sin duda.
¿sí? Pero es muy difícil discriminarlo. ¿Cómo haces para determinar que una persona muy creativa le viene de familia o le viene por el ambiente? Necesitarías hacer experimentos de genética que son complicados. Por Claro. ejemplo, tener gemelos separados muy cerca del nacimiento y criados en ambientes diferentes. Es la forma en la cual se hacen estas cosas. De hecho, es curioso, a veces en congresos de genética se llevan a estos gemelos para mostrarlos, si por ahí no se vieron nunca, como diría Lelutier, se reconocen de inmediato, y uno puede determinar un poco cuál es el aporte relativo de la genética y del ambiente, ¿sí? Si bien hay un aporte genético que uno podría decir que existe cierta propensión a la creatividad, creativo se hace, no se nace. En este caso, las pruebas de que el ambiente es lo fundamental son abrumadoras realmente. Y ese ambiente es la escuela, tu casa, tu familia, el trabajo, ¿sí? Ambientes que promueven la creatividad, independientemente de qué bagaje traigas vos de fábrica, ¿sí? Y de esto hay muchísimo estudio, sobre todo del ambiente. La parte genética un poco menos, ¿sí? Porque es difícil de investigar. Lo mismo que investigar de inteligencia, ¿sí? Ahora no la tenemos ni definida, la inteligencia, con lo cual tan difícil es medirla o ponerle números. Con la creatividad o las ideas pasa algo similar. Lo que no cabe duda es que el ambiente es recontra fundamental para hacernos creativos, hacernos innovadores. Y hablando de ese ambiente, Diego, ¿qué importancia tiene la apertura a nuevas experiencias? Porque ahora, ¿no? En este regreso híbrido, estamos preguntándonos para qué volvemos, estamos tratando de darle mucho más sentido a los encuentros y generar nuevas experiencias que generen nuevos compromisos, ¿no? Porque también hay una crisis de compromiso con lo que viene. Entonces, ¿qué tan importante es la apertura a nuevas experiencias para ponernos creativos, innovadores, para poder pensar distinto? Es absolutamente fundamental, con un disclaimer, ¿sí? Además de haber ciencia de las ideas, obviamente hay kiosco de las ideas, ¿no? Y hay un montón de claims de estos kioscos de empezar a escribir con la mano izquierda, cosa de que te fluyan más las ideas. Siempre toma un camino distinto para ir de tu casa a la Universidad de San Andrés, porque entonces te van a ocurrir cosas distintas. Y la verdad que algunas de esas cuestiones no tienen mucha evidencia detrás. Seamos honestos de estos kioscos, ¿sí? Tan buenas, Bien. bienvenido sea a escribir con la mano izquierda o con el pie, pero no necesariamente te va a disparar ideas. Sin embargo, ¿sí? No hay forma de avanzar en formas nuevas, en maneras nuevas de mirar el mundo, si tu rutina no es diferente. Esto es einsteiniano pura, ¿sí? Es una frase de Einstein: si querés resultados nuevos, no pruebes más de lo mismo. Y esto que es una verdad tan obvia, tenemos pruebas también, ¿sí? Mirar los problemas desde otro lado, y esto no es nada fácil, es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, que es parte de lo que yo decía que comenzó en esta década de post-1945, donde floreció esta ciencia de las ideas, un poco post-Gestalt, sobre todo con algunos científicos alemanes, que algunos habían emigrado a Estados Unidos, empezaban a entender cómo se hace para mirar un problema desde otro lado. Básicamente, esa es una definición de innovación: mirar el mundo con otros ojos, ¿no? Mirar el mundo con ojos, por ejemplo, científicos, pero hay muchos ojos posibles. Con lo cual sí, es muy necesario, de nuevo, ese tiempo y ese espacio para mirar el mundo de otra manera, y a veces, y esto es fundamental, darte el tiempo y el espacio de no mirarlo, de guardar ese problema durante un rato, y dejar que todo el trabajo previo que hiciste genere conexiones, asociaciones nuevas en el cerebro que puedes medir. No puedes medir cómo se conectan en forma diferente distintas cortezas cerebrales, y eso tal vez te lleve una idea nueva. Vamos a retomar eso en un rato porque quiero saber mucho sobre el rol del silencio, del aburrimiento y esos lugares para ser creativos y para hacer estas conexiones que decís. Los invitamos a todos a dejar sus comentarios y preguntas, por favor, en el chat, para que sea una conversación entre todos los que hoy quisimos frenar un ratito para pensar e innovar. Diego, recién hablabas de tener distintas miradas, y acá me pregunto por la convergencia y la divergencia a la hora de tener pensamientos. Los dos tenemos que ejercitar ambos,
¿Hay algunos que somos más de pensamiento convergente, otros divergente? ¿Cómo es eso? Primero, definamos un poco de qué se trata, pensamiento convergente o divergente, ¿no? Te presentan un problema, un acertijo, ¿sí? Un problema de lógica, un problema cotidiano, cualquiera fuera. Resulta que algo no sorprendente que ha descubierto la ciencia de las ideas es que todos somos humanos, ¿sí? Con lo cual, partimos de la misma forma de mirar un problema. Y eso es normal, no es nada malo. No es que pensar de la misma manera es que no tenés solución. Todo lo contrario. ¿Sí? Tenemos el mismo cerebro y tenemos el mismo cerebro desde los humanos primitivos, de hombres y mujeres que vivían en las cuevas. La evolución sigue, pero tarda mucho. Nosotros vemos el mundo con el mismo cerebro que un humano primitivo veía pasar un mamut por la puerta de la cueva, ¿sí? Por lo tanto, es lógico que los problemas tiendan a tener las mismas soluciones. Eso es lo que se llama converger hacia las mismas soluciones, eso se llama pensamiento convergente. Y de esto invito a que busquen cualquier tipo de problema lógico online, hay muchísimo de esto, y la verdad que la mayoría de nosotros vamos a decir, y lo trato de solucionar de esa manera, ¿sí? Y no está mal, ¿sí? De hecho, la enorme mayoría de los problemas que nos enfrentamos diariamente requieren una solución convergente, ¿no? Requieren mirar el problema de la manera más obvia, más lógica, ¿sí? No es necesario irte de la caja para pensarlo. El asunto es que a veces sí es necesario. A veces es necesario ver el problema desde otro lado, ¿sí? Diverger del razonamiento obvio que vamos a tener frente a un problema y llegar a una solución distinta, ¿sí? La gran pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Sí? De nuevo, hay formas de saber esto, hay pruebas para esto, ¿sí? Hay tests de pensamiento divergente. Uno de los popes de esto era un señor llamado Ellis Torrance en Estados Unidos, que muchos de los tests que se utilizan todavía hoy para creatividad son los tests de Torrance. Son muy pavos los tests de Torrance, ¿sí? Son muy obvios, pero funcionan. Ejemplo, yo te pongo un círculo en el medio de una hoja, ¿sí? Un círculo dibujado, y te digo, poné ahí adentro lo que se te cante, lo primero que se te viene a la cabeza. La gran mayoría va a poner una idea convergente. Te ponen un círculo, ¿qué pones adentro? Una sonrisa, un smile, un muñequito sonriendo. ¿Qué pones adentro? Otra figura geométrica, otro círculo, un triángulo, lo que fuera. Convergemos hacia el mismo tipo de soluciones. Cada tanto aparece alguien que pone otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Sí? Es un planeta, ese círculo, o es una ventanilla y por adentro estamos viendo a alguien que está en un submarino, o lo que fuera, ¿sí? Eso sería el pensamiento divergente, ¿sí? Pensarlo desde otro lado. Y comparto con vos y con todos uno de los problemas más lindos del pensamiento divergente de 1945, problema creado por un señor llamado Karl Duncker, un alemán que la pasó muy mal en la guerra, ¿sí? No apoyaba el régimen en Alemania, y bueno, la verdad que estuvo preso, después emigró, no tuvo una vida muy feliz, pero fue uno de los que inventó esta idea de pensamiento convergente y divergente. Y el problema se llama el problema de la vela, de Karl Duncker. Es un clásico, así que quienes estén escuchándonos y sepan del tema lo habrán escuchado hablar, pero vale la pena repensarlo. El problema es el siguiente, ¿sí? Vos tenés una caja de chinches, una vela, y tenés que crear un candelabro. O sea, tenés que lograr que la vela quede bien fija a la pared y vertical, porque un candelabro tiene una vela vertical, y prendida, ¿sí? ¿Cómo haces? No vamos a hacer el problema acá, pero ¿de qué se trata la resolución del problema? Cuando vos te ponen estos elementos, ¿sí? Vos pensás, tengo una caja de chinches, o sea, voy a usar las chinches para clavar la vela, no sé, voy a hacer algo raro, pero no pensás en los elementos que confluyen a ese enunciado, ¿sí? Una solución divergente a esto, que Duncker encontró y que había un 10% de la gente más o menos que se daba cuenta, es, pará, yo tengo una caja y chinches, ¿sí? De hecho, si el enunciado decía tenés una caja y chinches, todo el mundo lo resuelve. ¿Qué haces entonces? Agarras la caja de chinches, la clavás a la pared con la chinche,
derretís un poquitito de vela para poner cera en la caja y pones la vela arriba, con lo cual tenés un candelabro. Bueno, ¿por qué ese 10% de gente ve el problema de manera divergente y dice, voy a usar la caja, no solamente las tintes? Ese es el gran problema del pensamiento divergente, que tan necesario es para todos los días y sobre todo para algunos problemas en particular que si no lo miramos distinto no los resolvemos. Te escuchaba y pensaba en el concepto también de, a veces que no sé si es tan común en nuestro mundo o en los mundos empresariales o estudiantiles, sobre el de flow. Viste que hay, sobre todo en el ambiente artístico o deportivo, esto de estar en la zona, se habla mucho de este flow, donde podemos fluir de una manera en la que casi el tiempo desaparece. ¿Qué tan necesario es llegar ahí, ¿no? Muchos estamos en el medio de la vorágine y decimos, bueno, tengo un ratito para mirar esto distinto. ¿Hay que llegar al flow para poder tener este tipo de ideas? ¿Es deseable hacer esos momentos? ¿Qué opinas? A ver, no es obligatorio de alguna manera, pero sí es una de las técnicas que se puede utilizar para pensar distinto. Y esto también tiene una ciencia detrás. Hay un científico húngaro, Mihaly Csikszentmihalyi, ¿sí?, que escribió un libro que se llama Fluir. Es un libro de la década del 80, fue traducido más adelante, creo que hay una edición en castellano de la década de 1990, Sí. ¿sí? Que lo que hizo este autor es entrevistar a un montón de gente muy comprometida por sus tareas, ¿sí? Entrevistó a artistas, a científicos, a atletas, a gente que de pronto podía dedicar un tiempo y decir, ahora voy a entrenar, ahora voy a pintar, voy a escribir, ahora voy a tener un hobby, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando realmente prestamos esa atención plena a la tarea que estamos realizando? Perdemos la noción del tiempo. A cualquiera le debe haber pasado, ¿sí? Seguramente si tienen un hobby, ¿sí?, y están, no sé, jugando con soldaditos o pintando o haciendo ikebana o lo que fuera, ¿sí?, de pronto estás horas haciendo esa tarea y te llaman para la cena diciendo, che, ya estás hace 4 horas, ¿qué onda? Y no te diste cuenta. Eso es lo que Csikszentmihalyi llama flujo, flow o fluir, ¿sí? El asunto es que fue un poco más allá, este investigador, ¿sí? Y vio que la capacidad de dejarnos fluir correlaciona con cierta capacidad creativa, ¿sí? Hace un rato decíamos, hay que darse un espacio, hay que darse un tiempo para lograr esta innovación, esta creatividad, estas nuevas ideas. Si ese tiempo es tiempo de flow, tiempo de flujo, la correlación es un poco más alta, ¿sí? Claro. Vos cuando terminaste esto, que en teoría estabas pensando en cualquier verdura, estabas pensando en, cómo afilar las gubias para hacer carpintería, ¿sí? Después de eso, todo el trabajo previo que hiciste de tareas creativas puede confluir en una idea nueva, ¿sí? Eso es un poco lo que propone el científico húngaro, y realmente las evidencias son muy fuertes, ¿sí? Y acá invito a que todos reflexionemos un poco, ¿sí?, cuando lo hacemos, porque no es algo de una élite de creadores esto que estoy diciendo. Cualquiera de nosotros, ¿sí?, se embarca muchísimo en una actividad. Obviamente no tienes una actividad que implique demasiada racionalidad o demasiada con cuestiones lógicas. Por ejemplo, quedarse leyendo es un flow, ¿sí?, pero estás tan concentrado en el significado de lo que estás leyendo que seguramente no te va a llevar a una idea nueva, más allá de que lo que estés leyendo sea lo que realmente te motiva. Bien. Es hacer algo que te deja fluir, ¿sí?, estar en el jardín o lo que fuera. Piénsenlo un poco, cuando pasa eso, lo que pasa después, ¿sí?, cuando te vuelven a la realidad o al día siguiente o lo que fuera, no aparecen nuevas ideas, se van a sorprender y van a ver que muchas veces sí. Están apareciendo varias preguntas, así que voy a empezar a tomarlas para cumplir con nuestra promesa, y mientras, ligado a esto de fluir, quisiera preguntarte la importancia de dejar macerar las ideas. ¿Qué pasa con ese tiempo de supuesto aburrimiento, de no hacer? ¿Hay algo
muy de este mandato de innovador de las empresas, que es hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, pero si no hay espacio para no hacer, para decantar, para hacer introspección o aburrirnos, ¿qué pasa? ¿Se puede ser innovador, se puede ser creativo, se puede tener nuevas ideas si no las dejo macerar? Sospecho que no, y las pruebas son contundentes al respecto. O sea, es que esto de la ciencia de las ideas es literal. Hay revistas científicas, ¿sí? Del Journal of Creativity, un montón, hay 3 o 4 revistas específicamente y libros ni que hablar, ¿sí? Hay departamentos académicos que tratan de este tipo de temas. Y si uno tuviera que sacar una ecuación en común a los distintos experimentos y las distintas experiencias, es trabajo, 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 disrupción. Esa disrupción es la maceración, la incubación, salir de lo que veníamos haciendo. Y los experimentos son muy notables realmente. Vos decías recién aburrirnos, y es literal, ¿sí? Hay un experimento en el cual agarran un montón de gente, la dividen en 2 grupos, ¿sí? A uno lo toman como grupo control, charlan, no sé, ven tele, lo que fuera, y el otro se aburre, pero literalmente lo pueden hacer data entry. Lo pueden agarrar la guía telefónica, que antigüedad, ¿sí? y copiar uno a uno los nombres. O sea, se aburren como monstruos. Después de eso, les piden a los 2 grupos que resuelvan un problema que requiere mirar desde otro lado, tipo el de la vela de Dunker. Resulta que el que se aburrió lo resuelve en promedio de una manera más divergente, más creativa, que el que no se aburrió, ¿sí? Lo mismo pasa si salís a pasear, ¿sí? Y no a cualquier lado. Esto es fascinante y es muy reciente. Obviamente salir a pasear ayuda, ¿sí? Vos laburás y te vas a dar una vuelta. Si esa vuelta la vas a dar en un lugar natural, en un bosque, resulta que promueve mucho más la creatividad. Es un paper en Science de hace 2 años. Me acuerdo que habíamos hablado de esto hace un montón, sí, me acuerdo muchísimo, porque uno lo pone en lo cotidiano. Una vez que te das cuenta que la naturaleza tiene mucho para darnos en ese sentido, en vez de ir por allá vas por la plaza, ¿no? Esos son pequeños movimientos que podés hacer. Sí, Buenos Aires no es muy prolífico en bosques, lamentablemente, pero bueno, el campus de UDESA está buenísimo, tiene un bosquecito hacia el costado, así que si hay gente de la universidad acá escuchando, trabajo, y después al bosquecito, ¿sí? Un ratito a ver si surge alguna idea. Y así un montón de ejemplos validados por experimentos, validados por papers, de que esa disrupción, esa incubación, la maceración de la idea es fundamental para que surja algo nuevo. Vamos a hacerle lugar a todos los asistentes que están bombardeándote, aviso, de preguntas de creatividad e ideas. Y Evangelina quiere saber, Diego, ¿qué pasa cuando estamos de mal humor o tristes y la generación de ideas? ¿Se puede tener ideas en ese estado? A ver, eso lleva a un gran capítulo, ¿sí? Esta pregunta puntual lleva a un gran capítulo de el estado de ánimo y la creatividad, ¿sí? Que lleva a un mito, ¿sí? Un mito muy difundido, de que los artistas más sufridos, por ejemplo, son aquellos más creativos, ¿sí? ¿En quién piensa uno cuando piensa en un artista? Piensa en Van Gogh. Van Gogh, claro, uno que sufra. Sí, en Alfonsina Storni, ¿sí? Voy a dormir, nodriza mía, ¿sí? Y acá hay experiencias divididas, ¿sí? En principio, hay varios papers sobre esto, ¿sí? Sobre el estado de ánimo como promotor de ideas, particularmente el mal estado de ánimo, la melancolía. Y si nos vamos más lejos, ya a una tipificación diagnóstica, la depresión y las ideas. Depende un poco de qué tipo de estudio se haga, pero acá hay una falacia de correlación en estos estudios que la marcan, ¿sí? A ver, uno tiende a estudiar a aquellos que se destacan de alguna manera en algo. Por ejemplo, Van Gogh es un extraordinario pintor, pero lo que fascina es su historia de la oreja, de Gauguin, de todo eso, ¿sí? Entonces hay una cierta... un cierto énfasis en, ¿será entonces que porque Van Gogh tenía una clara depresión, era un tipo recontra creativo? Y dejás de lado, ¿sí? No sé si es una enorme mayoría, pero sin duda la mayoría, de que sin tener esa depresión, también son tremendamente creativos en la vida cotidiana o en aquello en lo que igual se destacan, ¿sí?
Con lo cual, y hay varios papers al respecto, puedo pasar algo de bibliografía en esto, no hay una correlación causa-efecto, más que correlación, entre cambios de estado de ánimo y creatividad, ¿sí? De hecho, en la vida cotidiana, yo te diría que es hasta lo contrario, ¿sí? El estado de ánimo optimista, el estado de ánimo de me voy a comer el mundo, es más Sí. promotor de ideas que el melancólico. Así que no se melancolicen para tener ideas, no vale la pena. Diego, pensaba en el método. Hay que tener método para innovar y comparto brevemente una experiencia. Tuve la posibilidad de entrevistar a Ferran Adrià varias veces, este hombre que se animó a preguntarse qué es cocinar, no cómo hago un plato nuevo, y tiene un método que se llama Sapiens, donde es un método exhaustivamente científico, donde el tipo se acerca al objeto, lo estudia, lo clasifica, desde un tomate hasta un croissant hace esto, ¿no? Entonces, es deseable, necesario, no se puede hacer de otra manera para pensar, para tener ideas, para ser creativos e innovar. ¿Tenemos que meter método? Tenemos nuestros métodos. A ver, históricamente en la ciencia de las ideas hay muchas recetas, hay libros de recetas, ¿sí? A lo Ferran Adrià, básicamente. Obviamente difieren las recetas dependiendo de cuál sea el autor que te propone determinados métodos, pero todas tienen cosas bastante en común, ¿sí? No te oigo. ¿Ustedes lo escuchan a Diego? No, Ah, se cortó su sonido. se cortó un toque el sonido. Es raro porque no estás silenciado. No estoy silenciado. Ahí volviste. Bueno, extraño. Un No, lapsus. hablábamos de las recetas, Sí. de las ideas. Hay tantas recetas como ideólogos e ideólogas, y hay un montón de recetas de esto. Sí. Y uno lo que tiene que sacar es los puntos en común, ¿sí? Es un poco parecido, yo haría un paralelismo con lo que se llama método científico. Es muy lindo para estudiar, ¿sí? Para decir, para hacer ciencia hay que observar, hacer hipótesis, y después en la cancha no tiene nada que ver. En un laboratorio nadie tiene un póster del método científico y dice, hoy observé, ya hice mi hipótesis. No funciona de esa manera. ¿Cómo que no? Me estás sacando un mito. ¿Cómo que No, es todo al mismo tiempo, todo mucho más caótico. Bueno, pero con las ideas pasa algo similar, y básicamente hay mucha gente, y esto también es bastante del siglo XX, que ha propuesto técnicas para tener ideas, ¿sí? Que tienen que ver con, primero, hacerse experto en algo, ¿sí? Básicamente buscar muchísima información, ¿sí? Y hoy estamos en la era de la información, así que ya no hay excusa para parte de buscar información, ¿sí? Darle vueltas, básicamente pensarlo por todos lados, probar un montón de cosas, o sea, trabajar, ¿sí? El famoso, digamos, el 90% de transpiración, ¿sí? Eso es básicamente la fase de trabajo previo necesaria para una idea, ¿sí? Y después viene la fase de incubación de la idea, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ver con el trabajo permanente, con el trabajo de estarle encima, sino dejarla a un costado. Claro. Esto es lo que está tan en común. Vuelvo un poquitito a la fase del trabajo, y hay un mito, una exageración, en todo caso, de cuánto hay que trabajar para lograr alguna cosa diferente. Y este mito se lo debemos a un gran escritor, un tipo muy entusiasta, que es Malcolm Gladwell, que seguramente, bueno, vos, Marco, lo conocés bárbaro, y la mayoría seguramente lo han leído. En uno de los libros de Malcolm Gladwell, propone lo que se llama la regla de las 10.000 horas, que Sí. seguramente se han oído hablar de esto, que para ser experto en algo y manejar los fenómenos, cosa de después dejarlo a un costado y tener nuevas ideas, uno tiene que haber pasado 10.000 horas en esto. Entonces, ¿qué hace Gladwell? Dice, por ejemplo, los Beatles tocaron 10.000 horas en Hamburgo antes de volver a Liverpool y ser los Beatles, ¿sí? No sé, Steve Wozniak habrá programado durante 10.000 horas antes de inventar cosas nuevas, ¿sí? Bueno, a ver, lo bueno de esto es que si
Se necesita mucho tiempo para dominar una técnica o algo. Lo malo es que los datos están muy forzados. ¿Sí? Los datos que elige Gladwell están bastante forzados, y lo más importante es la enorme variabilidad que hay. Hay violinistas que se vuelven maestros, o maestros de ajedrez, que se vuelven maestros en cientos de horas, y otros que requieren miles de horas para lograrlo. ¿Sí? Entonces, una vez que logras eso, que es la primera parte de la receta, ¿sí? La incubación pasa por otro lado, la procesión va por dentro, aburriéndote, saliendo a pasear, haciendo un deporte, yéndote a tomar algo literalmente, ¿sí? Porque un poquitito de alcohol, y esto no lo hagan en su casa, ayuda a incubar esa idea y que surge algo distinto. ¿Sí? Con respecto a lo que yo trabajo, ¿sí? También hay parte de una receta. Yo trabajo con el reloj biológico que tenemos en el cerebro, y le dice al cuerpo qué hora es. Y sabemos que el reloj es distinto en distintas personas. Hay personas que son más matutinas y personas que son más vespertinas, ¿sí? Las alondras y búhos. Sí. Uno puede preguntarse a qué hora hacer las cosas. Si se trata de algo que no requiere creatividad, a la hora que te diga tu reloj. ¿Sos alondra? Bueno, anda a jugar al tenis a la mañana. ¿Sos búho? Hace una tarea más demandante durante la tardecita. Pero si la tarea requiere creatividad, hay que ir al revés. ¿Sí? Los búhos tienden a ser más creativos durante la mañana, y los alondras tienden a ser más creativos durante la tardecita. Ay, no sabía. Y porque ponen al cerebro en otro estado. De eso se trata la incubación. Laburo, pongo al cerebro en un estado distinto. Voy a pasear, miro tele, estoy al revés de mi reloj biológico, y tal vez se genere esa asociación de ideas. Así que sí, hay recetas con muchos nombres, hay muchos autores. John Cleese, por ejemplo, el actor de Monty Python, que es extraordinario, tiene un libro, en realidad dio una conferencia y fue tan famosa, después se convirtió en un libro, sobre las recetas de John Cleese para ser creativos, y son extraordinarias, pero básicamente se trata de esto: trabajo, disrupción. Y pequeñas cosas que vamos explorando. Hay muchas que están tirando. Por ejemplo, acá Juan dice, el caos ayuda a la creatividad. ¿Ayuda, Diego? No quiero generar problemas conyugales, Juan, en todo esto. La respuesta es sí. ¿Sí? Básicamente, el orden absoluto no te va a permitir mezclar cosas. ¿Sí? El caos absoluto, tampoco debo decirme, tampoco. ¿Sí? Pero efectivamente, ¿sí? Un poquitito de caos, ¿sí? Ayuda a que en tu mesa se junten cosas que no estaban. ¿Sí? Y esta es una definición aditiva de creatividad que a mí me fascina, la definición de Steve Jobs, ¿no? No hay nuevas ideas, sino combinación de ideas previas. Y hay un poquitito de eso. Una definición de innovar es juntar, meter en el mismo lugar mundos que estaban en lugares diferentes. Vos no inventaste esos mundos, los pusiste en el mismo lugar. Claro. ¿Sí? El ejemplo típico y muy remanido es el de la valija con rueditas. Teníamos valija por acá, rueditas por acá, y a ninguno se le había ocurrido juntarlas hasta 1970. Que es la primera patente de una valija con rueditas. Así que para eso necesitas un poquito de caos, y que en tu taller estén muy cerca las Biblias y los calefones, cosa que se te ocurra ponerlas en el mismo lugar. Si están completamente ordenados, cada uno en su cajita, va a ser más difícil. Algunos comentarios. Cecilia dice, la importancia de generar espacios en las empresas que no sean únicamente productivos. Este es un gran desafío, me parece. Todavía cuesta mucho que se entienda que no toda propuesta de espacio o actividad tiene que tener un fin productivo, ¿no? Para explorar y luego que emerjan las ideas, se necesita a veces explorar sin entender muy bien a dónde vamos. Crear esos espacios que no tienen un ROI automático es difícil, ¿no? Difícil. Pero vemos mucha evidencia de cómo los que hacen esos espacios son los que terminan innovando. Sí, pero. ¿Sí? En algún momento se le había dado una preponderancia al 20%. ¿Sí? En toda empresa hay que darle 20% a los empleados para que hagan lo que se les cante. Sí. El promotor de esta idea es 3M. Es sí. 3M. ¿Sí? 3M empezó con esto, y los libros de innovación te cuentan todas las victorias, ¿no? Bueno, así nació el Post-it, y nació esto y lo otro, y que eso gracias a ese 20%. Lo que no te cuenta es la cantidad de tiempo que se perdió.
Con ese 20%. La idea actual de los gurúes de estas cuestiones es, por supuesto, hay que dar ese tiempo, pero tiene que ser activo. ¿Sí? Vos tenés que promover que la gente se encuentre. ¿Sí? Tenés que promover un comedor en común o nada, lugares donde realmente ocurran cosas. Porque si simplemente es un 20% para volar, ¿sí? Simplemente volás y después te estrellás. Entonces hay como una vuelta de tuerca a esto que muy bien señalaba, no me acuerdo quién decía esto, de que es necesario que en una empresa destinemos parte del tiempo a este vuelo, pero activamente. ¿Sí? Esto me lleva a otra cuestión, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de brainstorming, la tormenta de ideas. Sí. ¿No? Que es un tormento que viene de las agencias publicitarias, un concepto que viene de las agencias publicitarias, donde supuestamente dejar fluir, dejar vagar, sin ninguna regla, te lleva a algo creativo. Y la experiencia dice que no es así. ¿Sí? No es cuestión de decir cualquier verdura, lo primero que te venga a la cabeza y algo va a surgir. Necesitas reglas mínimas. Ese 20% del tiempo debe tener reglas mínimas. Restricciones, que tengan restricciones también para... Bien. Conoce a alguien nuevo. ¿Sí? Dentro de la empresa, salí a pasear, almorzar, algo distinto con alguien distinto. Sin esas reglas es muy difícil que ese 20% del tiempo sea verdaderamente fructífero. Son las dos cosas. Es necesario el espacio, pero pongámosle algún tipo de contexto, alguna restricción temporal y espacial. Me hiciste acordar a un concepto de Duncan Radley, que había sido el jefe de creatividad de Disney, que habla de un ocio productivo que tiene que ver con esta exploración, pero con restricciones. No, volemos, no, a ver a través de qué restricciones, pero sí espacio para pensar distinto, porque si no vamos a repetir siempre lo mismo. Horacio nos comenta que estuvo en el laboratorio de IBM en Estados Unidos y estaba inmerso en un bosque y los de Research tenían las mejores vistas a ese bosque. Ahora ya sabemos por qué. Anne dijo al inicio: buen día, solo haciendo crecer nuestros aspectos humanos podemos responder a las exigencias de la vida en adelante. Lo había dicho muy temprano el comentario, habíamos abierto desde ahí. Hay mucho para pensar y todos queremos recetas, ¿viste? Para pensar. Si hay algo en lo que siempre imagino que te piden, Diego, es ¿cómo puedo pensar distinto? ¿Cómo puedo ser creativo? ¿Cómo puedo aprovechar mejor el tiempo? ¿Cuándo me tengo que levantar? Las personas queremos recetas para tener ideas. Fuiste tirando algunas pistas. Punto 1, ¿las recetas sirven? ¿O somos todos distintos y necesitamos cosas? Y si hay algunos parámetros por los que podemos caminar todos para pensar e innovar en esta época. Sí, sin duda, sin duda. Estamos en una época de ciertos facilismos, ¿no? de todo rápido, y la verdad que la evidencia va completamente en contra de eso. Entonces, una receta muy obvia es, nada, sentarse a laburar, agarren la pala. ¿Sí? Y eso decirse a un científico, es revolucionario. ¿Sí? Cuando vean un científico con pala, por favor, sáquenle fotos. ¿Sí? De hecho, la semana pasada se plantó en el Centro Cultural de la Ciencia un retoño del árbol de Newton, ¿sí? Del árbol original de Newton, que son clones, estos retoños, y vi científicos con pala, lo cual fue bastante con lo cual, nada, esto me parece es importante. No hay recetas mágicas de la noche a la mañana. En los casos en que parezcan ocurrir, podemos pensar, por ejemplo, en nuevas estrellas musicales que surgen de la nada porque un productor descubre algo, y la mayoría explotan en muy poco tiempo, ¿sí? Con lo cual, esto tan remanido, tan conservador, de querés resolver algo, dedicate a ese algo, y la verdad que las pruebas están más que a la vista, ¿sí? Tal vez lo nuevo es dedicarte un poco más a vos mismo y a vos misma también en el proceso, porque si no, no vas a ver los frutos, vas a ver convergencia. O sea, vas a trabajar y ver ese problema con los mismos ojos que lo vieron miles de personas antes de vos o simultáneamente contigo. ¿Sí? Si no te permitís esa disrupción, la divergencia no va a venir sola. Así que si uno tuviera de pensar un poco en receta, va por ahí. Después, obviamente, uno podría pensar en cuestiones que tienen que ver más con neurociencias,
qué tiene que decirte un neurólogo para que tu cerebro esté bien y no decaiga tanto con la edad. Bueno, lo mismo que te dice tu cardiólogo, ¿no? Que estés sano. Y esto no se sabe hace tanto tiempo. ¿Cuánto depende el cerebro, por ejemplo, del ejercicio físico moderado? ¿Sí? El ejercicio físico, sabemos que sirve para los músculos, para el corazón, para todo. Bueno, hace no tanto tiempo sabemos que también sirve para el cerebro. De hecho, es el único predictor de enlentecer el deterioro cognitivo relacionado con la edad. ¿Sí? La gimnasia mental, el mental gym, no tiene tanta evidencia de que funcione bien, o al menos que extrapole a otras funciones de la vida. Vos puedes hacer un montón de sudokus y crucigramas y ser un experto sudocólogo o crucigramólogo, pero no quiere decir que extrapole a otras funciones. El ejercicio físico sí, ¿sí? Dormir, si ahí entro a mi juego. Ahora vamos a hablar de dormir. Dormir no es descansar, es mucho más que eso, incluyendo, ¿sí?, enlentecer el deterioro cognitivo. Voy ahora, Mary, a incluir tu pregunta. Recién ibas diciendo, ¿no? También dejar vagar la mente, puede llegar a ser alguna receta, ¿no? Esto de a veces pensar afuera de la caja, pero a veces adentro de la caja, meditar, caminar, dormir, pensar rápido, pensar despacio. Hay muchos lugares a donde ir, y me acordaba de Guadalupe Nogués, Diego, donde el pensar con otros trae novedad, el pensar con otros trae convergencia o no. ¿Qué pasa con el pensar con otros? ¿Qué tan importante es que pensemos con otros parecidos, con otros distintos, con otros? Lo importante acá, lo mencionamos al pasar, es pensar con otros con consigna, ¿sí? Con intención. El sentémonos a pensar a ver qué idea nos viene, ¿sí?, es la garantía de que la podemos pasar lindo con amigos, pero no nos van a venir ideas nuevas. ¿Sí? Vuelvo a este concepto del brainstorming, de la tormenta de ideas, que tenía un poco como base. Si vos juntás un montón de gente y que fluyan las cosas, van a surgir ideas nuevas. No es así, no hay evidencia de que sea así. Los otros son bienvenidísimos y necesarios e imprescindibles, pero siempre con una consigna. ¿Sí? Y acá, bueno, vos, Marto, has escrito bastante al respecto, ¿no? Por ejemplo, la reunionología imperante, ¿no? Todo se resuelve con reuniones y reuniones y reuniones, y sabemos que no es así, porque muchas de esas reuniones no están bien planificadas, no tienen las consignas adecuadas, son simplemente reuniones porque no tenemos que reunir. Bueno, eso es garantía de que te vas a aburrir y no vas a querer tener una maldita reunión más en todo el año. Con lo cual, es con otros, claramente, es búsqueda de consensos, es saber escuchar, es saber mantener el arte de la conversación que hemos perdido, ¿sí?, hace tiempo, por razones múltiples, razones de velocidad, razones de tiempo, razones ideológicas, etc. Y en esto, bueno, Guadalupe lo menciona muchísimo, pero hay mucho de esto. Hace poco hicimos justamente una actividad a propósito de la conversación con la gente de TX Río de la Plata, ¿no? Como esto de promover nuevas conversaciones. Y una de las actividades que se usó para enmarcar esto fueron las reglas de los artistas de la improvisación. Vieron que hay artistas, hay grupos, Improcrash y varios otros, que vos le tirás una consigna y se ponen a improvisar, y a veces sale muy divertido. Eso tiene reglas. ¿Sí? Eso no es algo librado al azar. La regla principal de la improvisación es una regla que se llama sí y, ¿no? O sea, te dicen cualquier cosa. O sea, por ejemplo, yo me encuentro con Martina y le digo, tenemos que apagar ese fuego de una buena vez. Martina me puede decir, ¿de qué estás hablando? ¿Fuego? No, estamos en una conferencia acá, una charla. Bueno, eso claramente corta una conversación. La regla de la improvisación es, sí, y no me alcanza la manguera, voy a tener que ir a buscar nuevas mangueras. Claro. Eso solamente se logra entre otros. Tenemos mucho que aprender de esas técnicas artísticas para lograr realmente pensar con otros fructíferamente. Mary pregunta, ¿podrías explicar ejemplos de incubación, de innovación según los tiempos de cada persona? ¿El tiempo de lluvia de ideas tiene que ver con el estilo de cada persona? ¿Alguien que sea introvertido tiene que tomar la posta en una reunión? El primero que habló de incubación
sí, fue Graham Wallace. Graham Wallace fue, entre otras cosas, el cofundador de la Escuela de Economía de la Universidad de Londres, la LSE, ¿sí? Sí. Esto es década de 1920-1930, ¿sí? Un momento en el cual, de alguna manera, nacía cierta ciencia del comercio, ciencia de la administración. Antes era todo mucho más empírico, ¿sí? Y Wallace escribió un libro que fue muy famoso en esa época, se llamaba El arte del pensamiento, ¿sí? Que era una receta. Recién hablábamos de recetas, ¿sí? Y divide las fases de las ideas en 4 o 5 pasos, ¿sí? Vamos a hablar solamente de los 2 primeros pasos. Uno es el de la preparación, ¿sí? La preparación es investigar, ¿sí? Entender todo sobre un problema, ser el recontra experto sobre ese problema. Y después viene la segunda fase, que esto me parece que fue novedoso para la época de Wallace, ahora ya es moneda más corriente, es la fase de la incubación. Estamos hablando de 1920 y pico, 1930 y pico, ¿sí? Y había un personaje que se estaba empezando a hacer famoso en Europa en esa época, ¿sí? Un tal Sigmund, no sé si les suena, ¿sí? Un señor con sombrero y con pipa, ¿sí? O sea, estaba empezando a circular esta idea del inconsciente. Sí. En Europa, ¿sí? De que no todo fluye por la conciencia, digamos que la procesión también va por dentro. Wallace agarra ese concepto y dice la incubación es un fenómeno inconsciente, ¿sí? La incubación es algo que nosotros no podemos controlar demasiado, simplemente tenemos que dejarle su tiempo y su espacio. De hecho, Wallace en algún momento dice, una técnica para la incubación es abandonar los problemas. ¿Sí? Llegar hasta cierto punto, que es lo que dicen muchos escritores. Cuando terminás de escribir a la noche, escribí en un punto donde más o menos sabes para dónde va. O sea, estás pensando, resolviendo yo, y conscientemente decís, paro. No lo resuelvo del todo, paro acá. Y me voy a dormir, me voy a cenar, me voy a jugar al fútbol o lo que fuera. Bueno, según Wallace, ese momento de incubación, ¿sí? Es lo que eventualmente te lleva a la iluminación, lo que eventualmente te lleva a realmente generar una idea nueva. Acá la pregunta de Meir era, bueno, obviamente esto es individual, ¿sí? La incubación no puede ser algo universal para distintas personas. Hay personas tal vez mucho más ansiosas que, no, yo no puedo dejar el problema, no me puedo ir a dormir si no lo llegué a resolver. Y otros que por el contrario les viene bien dejarlo. Y acá es oráculo de Delfos, amigos y amigas, conócete a ti mismo, ¿sí? Saber cuánto estás dispuesto a parar con un problema, cuánto podés, por otro lado, porque tus cuestiones laborales te lo permiten así, cuánto estás dispuesto a parar un rato y dejar ese tiempo inconsciente de incubación y que no te coma la ansiedad, es decir, estoy perdiendo el tiempo, estoy saliendo a pasear cuando en realidad tendría que estar resolviendo esta cuestión, este problema. Y acá es un fenómeno, como bien decía la pregunta, absolutamente individual, gente que va a poder y querer más y otra a poder y querer menos. Y acá entramos en Systemicae, ¿sí? En el flujo. ¿Sí? Para algunas personas ese flujo puede venir en poco tiempo, me voy a pasear y vuelvo al cabo de una hora y ya me alcanzó, y otros por el contrario necesitan un buen rato para que fluya la conciencia y lleguemos a una solución. Acá las diferencias individuales son enormes y de nuevo un equipo trae a todos esos individuos a la mesa, cada uno con distintos tiempos, con distintos requerimientos, distintas posibilidades, y ahí hay una gran riqueza para resolver un problema que de otra manera no se podría. Muchísimas gracias a todos los que están dejando comentarios y preguntas. Vamos a tratar de compartir todas las que van llegando. Pau nos pregunta, ¿tiene que ver con la adaptación al cambio todo esto? Y justo yo te estaba por preguntar el rol del desaprendizaje en la creación. ¿Qué encontraste buscando a los grandes creadores y su relación con el desaprendizaje, que es otro de los mandatos de la innovación? Hay que desaprender cómo hacíamos para reaprender. Sí. ¿Qué rol tiene esto? Es una palabrita que se está poniendo más de moda, no es tan nueva, es un concepto bastante antiguo esto del desaprendizaje, y tiene un significado bastante pedestre, bastante obvio en algún aspecto, que me gustaría ejemplificar con una pequeña historia zen, ¿sí? Había un
un maestro zen, no me acuerdo si se llamaba Lanin, Hanin o algo parecido, al cual vino, y esto fin del siglo XIX, comienzo del XX, no me acuerdo cuándo es la historia, vino un académico de la Universidad de Japón a decirle, enséñame todo sobre el budismo zen. Entonces, ¿qué hizo el maestro zen? Como corresponde, le sirvió un té a su discípulo, ¿no? Taza de té, ¿sí? Tetera. Empezó a servir, y cuando el té llegó a cubrir la taza, siguió sirviendo y chorreó para todos lados. Entonces el académico le dijo, maestro, se está chorreando el té, acá hay un problemita, ¿no? Y que le dijo el maestro, este sos vos. Vos pretendés que te enseñe todo sobre el budismo zen cuando tenés tu cabeza llena de otras ideas. No te entra nada más. La única forma de que tú te enseñes algo nuevo es que dejes caer parte de lo que tenés, que dejes lugar para eso que tenés. Ese es el concepto de desaprendizaje. ¿Mm? Y es difícil en términos individuales y en términos corporativos. Cuando una corporación, una institución, una empresa, una universidad viene haciendo las cosas de cierta manera, ¿sí?, con logros y desaciertos, es muy difícil ir para atrás y dar lugar a lo nuevo. ¿Sí? De nuevo, hay libros y academia sobre el tema del desaprendizaje, y hay neurociencia. ¿No? Uno puede desaprender. ¿Sí? La neurociencia nos enseña que es posible desacoplar dos conceptos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del condicionamiento de los perros de Pavlov? Que Sí. Cuando sonaba un timbre salivaban, ahí acoplaron dos conceptos. Es posible desacoplarlos para lograr nuevas integraciones, nuevas asociaciones. No es fácil, hay algunas técnicas, ¿sí? Hay gente que se está tratando de dedicar a este fenómeno de desaprendizaje para volver a aprender algo nuevo y tener nuevos logros. Pablo dice, qué interesante esto de saber cuándo abandonar los problemas en un mundo tan ansioso como el de hoy en día, ya lo creo, y qué difícil. Y María Eva dice, no olvidemos que por suerte muchas habilidades pueden entrenarse. La ansiedad podemos aprender a manejarla y volverla útil de algún modo. Ay, ¿Algún decime comentario? cómo, por favor. Sí, sí, yo estoy en esa también, avisen cómo así, como que la vamos entrenando. Pero sí, tiene razón, sí, hay nuevas técnicas para esto, algunas con evidencia científica, otras más folclóricas, lo cual no tiene nada de malo, ¿sí? Y algunas en camino. Ejemplo, ¿sí? La meditación, ¿sí? Es el ejemplo típico. La meditación era hasta hace relativamente poco tiempo algo absolutamente folclórico, en el sentido de que no había evidencia científica sobre sus efectos y potenciales beneficios. ¿Por qué? Porque hay tantas meditaciones como meditadores y maestros de meditación. ¿Sí? Hay escuelas muy diversas de meditación. ¿Qué pasó en las últimas décadas? Aparecieron algunas escuelas de meditación que son muy ordenadas, siguen siempre los mismos pasos y se han desparramado por todo el mundo. La más importante de las cuales es mindfulness, atención plena. ¿Sí? El mindfulness tiene, no recuerdo exactamente, 9 pasos, ¿sí? Una serie de pasos que son iguales, los hagas acá, en Singapur o en Francia, donde fuera. Entonces, a partir de ahí, empezó a aparecer ciencia del mindfulness, con estudios comparativos, estudios controlados, y se vio que efectivamente tiene efecto. Sí, efectivamente puede calmar la ansiedad, efectivamente puede tener efectos sobre la actividad cerebral, una serie de cuestiones que eran intuitivas antes, y ahora por fin le estamos empezando a poner números. Así que sí, con respecto a lo que decía, hay técnicas, sí, las hay, y estamos empezando a conocerlas un poco más científicamente. ¿Sabés que justo hace poco hablé con Clara Badino, que es una de las especialistas en mindfulness de Argentina, y me hablaba de la importancia y de cómo vivirlo, pero también cómo se está a veces malinterpretando y edulcorando esta idea de que yo a través del mindfulness tengo todo el poder de cambiar y estar bien y sacar la ansiedad. Y justo estoy releyendo, no sé, Diego, si lo conoces, Mac Mindfulness, de Ronald Parser, donde él lo que dice, y él es un ejecutivo que luego estudió para monje budista, y lo que dice es, cuidado en esta época, ¿no?, de redes sociales y frases, vos podés y vamos para adelante y la ansiedad te la sacás vos, porque esta es una técnica que realmente ayuda
con esta época, con esos cambios que nos piden, pero las corporaciones las están agarrando desde el lado equivocado, tipo McDonald's del mindfulness. Entonces, también para pensar esto, como muchas veces tenemos los recursos cerca y los agarramos solamente desde la moda, desde innovemos, desde el título, y puede llegar a ser perjudicial para la organización. Pensaba en eso. Me encantó el Big Mac. Bueno, después te paso al autor, pero es una de las cosas que estaba leyendo. Una más de Mary, y quiero compartir con ustedes en exclusiva algo que tenemos para todos los que se han sumado a este ciclo, que van a poder mirar algo que va a salir en 2 semanas. Mary te pregunta, ¿cuál es la competencia más importante según tu criterio, Diego, entre varias, que una organización sería conveniente que ponga en agenda para facilitar a que se transiten los cambios de las personas? No, difícil. Aparte dicen especiales servicios bancarios. Pará, Mary, no te podés... A ver, voy a tirar una, no sé si es la más importante, es la diversidad. ¿Sí? La diversidad de todo tipo, ¿sí? Diversidad de background, de género, ni que hablar, ¿sí? Porque está claro que, nada, el todo es mucho más que la suma de las partes. También es menos, ¿sí? El todo es distinto a la suma de las partes, pero si las partes son todas iguales, el todo es simplemente sumatoria. Así que si tuviera que poner una, yo hablaría de la diversidad en las organizaciones. Qué bueno lo que traes. Ahí Ariel Urcola nos agrega: rasgos alterados de Daniel Goleman, la ciencia revela cómo la meditación transforma la mente, el cerebro y el cuerpo. Ahí tienen para también ahondar, si quieren, sobre este tema, es del 2017. María Eva nos dice, al hablar de ansiedad estamos haciendo referencia a un concepto muy amplio y complejo. Creo que el tema ansiedad requiere casi un encuentro. Hay muchísimo en esta vuelta híbrida sobre líderes y personas preguntándose por el bienestar, un concepto que está mutando muchísimo, y la salud mental en el centro. Así que me parece que es un gran tema para que tratemos otro día. Y voy a compartir mi pantalla porque queremos regalarles algo hoy, ya que se han sumado y han decidido pasar este tiempo aquí con nosotros. Y quiero mostrarles realmente en exclusiva algo que el resto de los mortales va a ver en 2 semanas. Esta es la tapa de La Nación Revista de dentro de 2 semanas. Tuve la suerte de poder conversar largo y tendido con Diego para entender la importancia en este tiempo híbrido de cómo estamos descansando, de qué efectos tiene esto en nuestra productividad, en nuestro bienestar y hasta en el PBI de los países, ¿no? Porque parece que dormir o no dormir es cosa seria, así que Diego, también con vos comparto en exclusiva esto, y me parece que es un lindo tema para ir cerrando, para ir recogiendo preguntas, pero que podamos entender en qué momento estamos los argentinos mal dormidos, y si es verdad esta premisa de la tapa. Uf, qué emoción ver la tapa antes que nadie, está buenísimo. Felicitaciones por la nota, además. A ver, totalmente, eso es mi tema de trabajo profesional, mi investigación va alrededor de esto, y de hecho es la investigación que vamos a estar haciendo en la Universidad de San Andrés. Estamos creando un laboratorio nuevo en la universidad, es el Laboratorio Interdisciplinario del Tiempo y la Experiencia en la República Argentina, o sea, LITERA. Chan. Wow. ¿Sí? LITERA la verdad, fue el mayor trabajo que hicimos hasta ahora, fue pensar las siglas para que dieran LITERA, debo confesar. Queríamos que fuera una cama y lo logramos. Pero sí, efectivamente estamos mal dormidos, y uno podría pensar, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Después dormir la siesta, lo recuperas el fin de semana. Y no está mal que pensemos eso, porque esta idea de que el sueño es algo más que descansar es relativamente nueva. ¿Sí? Tiene 10 años, 15 años, 20 en el mayor de los casos. Por lo tanto, esta idea de que el sueño es un lujo, que te lo podés tomar cada tanto, y si no lo tenés, bueno, mala suerte, está muy, muy arraigada en la gente, y tenemos que cambiar eso. Tenemos que ir hacia que el sueño es una necesidad biológica. Hay cosas que se prenden para que puedas dormir. El sueño no es apagarse, dormir no es apagar el cerebro, por el contrario es prender cosas. Y dormir implica no solamente estar descansado, o sea, no tener tanta somnolencia, sino también influye en el estado de ánimo. Si no dormís, estás de mal humor, y eso modifica las relaciones interpersonales. Obviamente, dormiste mal, te vas a llevar mal con la gente.
tu productividad va a ser menor, vas a tener más accidentes y tu salud va a estar mal. ¿Sí? Si vos no dormís bien, dormís poco, o dormís a deshoras, o dormís con luz, que eso lo podríamos hablar largo y tendido en otro momento, tu cuerpo va a estar mal. En época de crecimiento no vas a crecer, porque necesitas dormir para crecer, y eso lo sabían muy bien las abuelas, que nos mandaban a dormir para crecer, pero también se repara el cuerpo. El metabolismo necesita dormir. Si vos no dormís y comés lo mismo a una persona que duerme, engordás más. ¿Sí? Simplemente por no dormir, o por estar expuesto a luz. Si te quedás dormido con la tele prendida, ¿sí? Que uno dice, no es nada, es una luz de morondanga, engordás más. El no dormir es un predictor de la diabetes tipo 2. Es un predictor de que ande mal el sistema inmune. Es un predictor de que si lamentablemente tenés alguna enfermedad, ¿sí? Va a andar peor. Por ejemplo, personas que tienen algún tipo de tumor, ¿sí? Si no duermen, el tumor crece más. ¿Sí? Con lo cual, fíjense, las consecuencias de estar mal dormidos, que van mucho más allá de estar cansados, que parece ser un mal de nuestros tiempos y lo hemos naturalizado. Desnaturalicémoslo. El sueño es necesario, es fundamental para estar bien, para ser felices y para estar sanos. El sueño es parte del hacer, ¿no? Como vos decías, el que no se va a dormir es nuestro cerebro, y hoy estamos pensando en pensar e innovar, y cuando dormimos esas 8 horas que se recomiendan para que casi todos los que estamos acá, seguramente, al otro día tenés más foco, más atención, estás más afilado, lo que te llevaría muchas horas desenfocado, con esta resaca que dice Matthew Walker que sentimos cuando no descansamos. Cuando uno descansa, realmente puede pensar, bueno, el cerebro, ¿no, Diego? Cuando dormimos es el que también se encarga de conectar, de desechar lo que no le sirvió de esta charla, y hoy a la noche quizás algo le va a quedar y va a decir, esto me lo imprimo y me lo llevo para adelante. ¿Es una función del sueño esto también? Pero claro que sí. Una función del sueño es fomentar aprendizaje y memoria. ¿Sí? Si vos, por ejemplo, si tenés un examen mañana y no estudiaste nada, lo peor que podés hacer es quedarte estudiando a la noche. Es la garantía de que no te vas a acordar de nada a la hora del examen. Lo mejor sería estudiar un cachito y andate a dormir, ¿sí? Y rogar que te tomen ese cachito. Ojalá, porque al menos eso te lo vas a acordar. Con lo cual, sí, el pensamiento necesita del sueño. Todavía no sabemos muy bien por qué. La ciencia del sueño es muy reciente. No sabemos por qué dormimos. Y no es solamente para descansar. Sabemos que es vital. Sabemos que si deprivamos a un animal de laboratorio, experimentos muy viejos, no lo dejas dormir a una rata, se muere. Y se muere en 2 semanas. ¿Sí? Lo mismo que si no comiera. O sea, dormir es tan importante como comer. Y para esto que estamos hablando de innovar, de pensar, de pensamientos disruptivos, de creatividad, el sueño es fundamental. La cantidad de ideas que han venido del sueño y de los sueños es enorme. Por supuesto, gracias al trabajo previo, lo mismo que decíamos antes. Trabajo, dormir, tal vez te viene una buena idea. Pocas notas me han impactado tanto en mi cotidianidad como escribir esta, ¿no? Ya hace varias semanas que la estoy cocinando y no puedo dejar de pensar esto cuando me voy a descansar, de traer algo que me dijeron vos y varios especialistas, la mente y el cuerpo al mismo lugar. Es como un mantra que estoy tratando de ejercitar para bajar esta ansiedad de la que venimos hablando, tratar de descansar y decir que el cuerpo y la mente estén acá. Este momento es importante, cuidarlo, celebrarlo, pensando también en cómo vamos a vivir el día que sigue. Voy a recoger algunas preguntitas más, luego la quiero invitar a Ana también para que se sume a cerrar juntos. Les recordamos a los que se han ido sumando que este es el inicio de un ciclo que es Pensar e Innovar, en el cual los queremos acompañar desde la Universidad de San Andrés a explorar, a tomarnos un rato en el medio de la vorágine y pensar hoy en la ciencia de las ideas y qué impacto puede tener en nuestras vidas, nuestras profesiones, y vamos a ver cómo sigue esto, porque queremos también que ustedes nos propongan cuáles son los temas que les gustaría que vayamos, los expertos que quieren que consultemos. Celina dice, en el ritual de irse a dormir es necesario sí o sí la desconexión, o uno se puede ir a dormir escuchando un podcast o algo para aprender. Muy buena pregunta, Celina. Muy buena pregunta, y básicamente el enemigo número 1 del sueño, el amigo número uno del insomnio es el pensamiento. Hablábamos hace un rato de la ansiedad, es el estrés, el pensar lo que hiciste durante el día y lo que te toca mañana. ¿Sí? Cualquier técnica
que te permita bajar esos niveles de estrés. Hablábamos de meditación, pero también escuchar un podcast, escuchar música, contar ovejas, leer un libro. Si te permite esa desconexión, el sueño va a ser muchísimo mejor. Bien, bueno, hoy mismo lo podés empezar a hacer. Después alguien preguntaba, ahí se me movieron las preguntas, ¿cómo hace para dejar de trabajar a las 21 a 22? Bueno, parece que esto es muy, muy difícil, tiene que ver con cómo marcamos estos nuevos límites de la era híbrida. No sé si conocías, Diego, un concepto que me estuvieron contando, que es el de fake commuting, como traslados artificiales, donde tenemos que empezar a meterle al día bordes artificiales, ¿no? Hay veces que ahora no nos tenemos que movilizar físicamente y nuestro cerebro está extrañando el commuting, ese que odiamos siempre de estar 2 horas en la General Paz, en la Panamericana. Sí. Nuestro cerebro está necesitando ese trasbordo y no se lo estamos dando. Entonces, estamos trabajando 24/7, o al menos tenemos la sensación de estar trabajando 24/7, con implicancias malísimas para nuestro bienestar y la sustentabilidad de lo que hacemos. Así que quizás empezar a meter estos bordes, estos traslados artificiales entre el tiempo de trabajo y el descanso, puede llegar a ser una idea para Juan, que preguntaba ahí. SPQ, Inteligencia Artificial Creativa e Innovadora. ¿Estamos lejos? Yo diría que no, pero te quiero escuchar. Primero me gustaría saber si SPQ es una persona. Es una persona. Es el avatar de alguna inteligencia artificial que nos está poniendo a prueba. Es un bot, tenés razón. Pero, a ver, no soy ningún experto. Sí, todo bien, ahí te veo. Era una broma, por favor. Sí. No soy experto en el tema. De hecho, acá también me fascinó que la primera ingeniería en inteligencia artificial se está haciendo ahora en la Universidad de San Andrés, y las cosas que están haciendo son increíbles. Por lo que leo, insisto, no soy experto, claramente hay inteligencia artificial creativa, y es extraordinaria y da un poco de miedito. Solo un ejemplo. Hace poco entré a un bot de estos que te proponen. Es una empresa que te escribe textos basados en inteligencia artificial. Obviamente va a buscar a Google distintas cosas y los mezcla. Y lo hice simplemente para probar si era un texto a propósito de la convergencia entre tecnología y naturaleza. Un texto que yo tenía que escribir para otros temas, ¿sí? Para otras cuestiones. Y le dije, el título es Tecnología y Naturaleza. Me dijo, bueno, fenómeno. Me tiró 5 introducciones posibles, 5 párrafos, ¿sí? Para que eligiera alguno a ver cuál era el más parecido. Bueno, estos 5, este me parece que está bien. Después me tiró palabras clave, para que yo eligiera, no me acuerdo si 3 o 4. Nada más. Hice clic, a los 15 segundos tenía un texto de 3 carillas que era extraordinario. No era tremendamente creativo, ¿sí? Era extraordinario, bien escrito, sólido, lógico. De ahí a que lleguemos a algo creativo, hay solo un paso. Hay muchas experiencias, ¿sí? La inteligencia artificial que escribe a la manera de, o pinta a la manera de, ¿sí? Bueno, Martu hablaba al principio de los conceptos como el NFT, ¿sí? El NFT, cuando viene de inteligencia artificial, también es algo que es un cimbronazo, con lo cual estamos muy cerca realmente de esto. Igual, yo ahí me mantengo un rinconcito humanista, ¿no? Creo que hay algo de la creatividad humana que siempre va a estar un pasito más adelante del de la creatividad artificial. Por ahí me equivoco, pero quiero ser optimista ahí. Quiero contarles que muchísimos artículos de los que ustedes leen en los principales diarios de Argentina ya están escritos por inteligencia artificial, y les quiero contar que este lo hicimos entre todos humanos, no hubo inteligencia artificial mediando. Bueno, vamos a ir cerrando para también respetar el tiempo de ustedes, y que agradecerles profundamente por haber invertido todo este tiempo para pensar en innovar. Gracias a todos los que están dejando mensajes de agradecimiento, que están agradeciéndole a Diego, que te están pidiendo mandar cosas. Bueno, les vamos a mandar, y para eso la quiero invitar. Primero, agradecerte a vos, Diego, mucho, y te quiero preguntar un poco más sobre lo que estás haciendo y vas a hacer en San Andrés, antes de invitarla a Ana. ¿Qué más vamos a encontrar de tu trabajo? ¿En qué estás trabajando en la universidad y qué se viene
con la convergencia de tantas tecnologías que tenemos que entender? La verdad hay varias cosas, estoy muy entusiasmado con los panoramas que se abren. Por un lado, como te decía, voy a hacer investigación y acá me ha cambiado mucho la cabeza. Yo hace poco estoy haciendo gestión pública en el Ministerio de Educación y me cambió las ganas de lo que quiero investigar. Quiero investigar cosas con impacto social, impacto económico, que le lleguen a la gente de lo que yo sé, que es sueño y ritmos. Entonces, estudiar qué pasa con las empresas, qué pasa con el tiempo escolar, qué pasa con las políticas del tiempo, qué pasa con el sueño en sectores vulnerables, personas que no tienen una buena cama o una buena casa o viven en la calle. ¿No? Todas preguntas que claramente apuntan a ligar el sueño y el tiempo a la calidad de vida de la gente. Eso va a ser un poco el leitmotiv de Litera, de nuestro laboratorio. Pero también hay actividades académicas, ¿sí? Una carrera absolutamente innovadora de la Universidad de San Andrés es la carrera de Ciencias del Comportamiento, primera en el país, que da una respuesta a una cantidad creciente de pibes y de pibas que quieren ir por ese lado y no quieren estudiar psicología, no quieren hacer clínica, o no quieren estudiar neurociencias directamente. Y es una rama enorme en el mundo, bueno, ahora se está empezando a desarrollar acá. Y también hay una idea de avanzar hacia mundos más bio dentro de la universidad, ¿sí? Pensando un poco, bueno, ¿qué necesita el país, qué necesitan las empresas del mundo de la biología, de la biotecnología? Estamos pensando un poco alrededor de esto, sumado a muchas actividades con este ámbito, ¿sí? Dentro de educación ejecutiva, que yo vengo colaborando en la universidad en neurociencias aplicadas al mundo corporativo, al mundo educativo. Bueno, ahora voy a estar mucho más mindfulness, mucho más presencia plena como para aportar cuestiones a este tipo de educación. Bueno, excelente, excelente escucharte porque vas a tener que volver al ciclo en algún mes, lo lamento, pero hay mucho para seguir compartiendo, así que gracias Diego por esta generosidad y nos estamos encontrando pronto. Y quiero invitarla a Ana también ahora para cerrar este primer encuentro de este ciclo que es Pensar e Innovar y tendencias en esta era híbrida que nos toca vivir juntos. Ana, ¿estás por ahí? Sí, gracias Martu, gracias Diego. Recién Jacobo decía en el chat que había sido un poco como visitar una biblioteca, ¿no? Y ver un montón de mundos que se abrían. Y para mí y para todo el equipo de educación ejecutiva, la relación con Martina es un poco eso. Esta convergencia entre periodismo, investigación y el mundo del learning, de la educación para las organizaciones es cada vez más vibrante y a nosotros nos nutre mucho. Y si a ustedes les gustó lo que vieron, le puedo hacer un pequeño spoiler y contarles que parte de esto de crear un nuevo espacio con forma de ciclo, también incluye la posibilidad de que Martina nos ayude a curar algún contenido periódicamente para acceder de forma privilegiada a él. Así que seguramente mañana a todos los que se inscribieron van a tener en su mail una sorpresa ahí con algún sneak peek como para seguir degustando un poco de lo que es este pensar e innovar. Así que gracias Martu por ir preparando eso y así que en breve vamos a estar ahí en el mail de ustedes contándoles además cómo seguimos y abriendo también a la co-creación con ustedes que son los pioneros, los curiosos que se animaron a venir hoy. Los vamos a seguir conversando con ustedes para ver qué forma le damos y cómo seguimos a lo largo del año, porque seguramente habrá temas de interés, ya aparecieron varios en el chat, que algunos no pudimos, se titularon, pero que no pudimos profundizar hoy, y bueno, tuvimos un invitado que es un lujazo, Diego, ahora la vara queda altísima, o sea, a ver a quién traemos la próxima, así vienen todos. Así que por mi parte, gracias enormes a todos, seguimos en contacto, y Ariel, si querés un saludo también de cierre. No, me parece que las palabras de ellos alcanzaron y sobraron y las tuyas también, así que básicamente gracias a todos por quedarse hasta ahora y bueno, nada, nosotros abrazamos un montón esto de tener muchas miradas diversas y la idea de esta mañana era justo no dar ninguna respuesta, sino hacer preguntas nuevas. Así que gracias por el tiempo de todos. Hasta la próxima. Nos vemos, gracias a todos, gracias por estar. Gracias.